Muy buenos días, estamos en tu programa Tu Salud al Día en www.tvuniverso.net. Hoy nos toca un tema muy importante, una especialidad apasionante, que es la especialidad de reumatología. Estamos acá con un gran amigo mío, el doctor Racet, reumatólogo, médico especialista que trabaja en el Hospital María Auxiliadora, en el departamento obviamente de reumatología. En la parte privada está en el Jockey Salud, está en las Torres del Golf y está en la Maison de Santé de San Isidro. Racet, para mí es un gusto tenerte en tu programa. Y yo digo siempre reumatología como especialidad, para nosotros como médicos lo conocemos, ¿correcto? Pero realmente mucha gente no conoce lo que es la reumatología, no sabe lo que es esta especialidad tan importante. Y yo quisiera obviamente que nos puedas explicar un poquito sobre la especialidad como reumatología, es decir, definirla un poquito, saber los conceptos y de ahí tocar algunos temas de importancia en lo que es la patología reumatológica en nuestro país. Percy, gracias por la invitación, buenos días con todos. Sí, reumatología es una especialidad que tiene un sinnúmero de patologías que tratamos. Estas patologías están asociadas probablemente en aquellas que son del sistema inmunológico. Tenemos la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica progresiva. Son enfermedades que no son muy frecuentes, pero que nosotros vemos. Tenemos las enfermedades que afectan el sistema musculoesquelético, pero desde el punto de vista degenerativo de la edad, por ejemplo la osteoartritis, que es los pacientes por encima de 50, 60 años que ya tienen dolores osteoarticulares y es por la edad, por el desgaste del cartílago articular. Tenemos la osteoartritis, tenemos enfermedades metabólicas, por ejemplo, como la osteoporosis, que es una enfermedad metabólica del hueso. Tenemos dentro de las enfermedades metabólicas también y que causan una patología importante como el ataque agudo de gota y después las complicaciones de la gota a la gota, que es un problema de ácido úrico, de metabolismo del ácido úrico. Tenemos un sinnúmero de patologías dentro de una miscelánea como las tendinitis, bursitis, dolores musculoesqueléticos generalizados como la fibromialgia, dentro de las patologías que tratamos en nuestra especialidad. Excelente, Racet. Efectivamente, ¿no? Hay sinnúmero de patologías y que realmente muchas veces la gente no lo conoce, o la gente a veces están con dolores agudos o dolores crónicos y que acuden al médico general y que realmente estamos frente a una patología reumatológica. Con respecto a los criterios, yo me acuerdo siempre, Racet, que en la universidad siempre teníamos los famosos criterios para nosotros poder decir este puntaje va por encima de 8 o va por encima de 10, nos da un score tanto, y este score sí nos da la patología para el problema de artritis reumatoidea. Para lupus eritematoso también igual, ciertos criterios, ciertos scores. Esos criterios yo quisiera por favor que me los menciones como generalidades, cuáles son, qué tipo de exámenes son importantes para llegar, ya hablando netamente de artritis reumatoidea, que obviamente es quizás una de las patologías madres de la reumatología. Ok,
Los criterios diagnósticos básicamente se crearon, y realmente no son criterios diagnósticos, son criterios de clasificación que se usan para los estudios de investigación. Sin embargo, a nosotros nos sirve de mucha ayuda para poder decir o poner la balanza hacia una u otra enfermedad. Dentro del diagnóstico en reumatología, la clínica es lo más importante, es decir, saber valorar los síntomas que tiene el paciente, los signos que nosotros podemos encontrar en los pacientes, y eventualmente se necesitarían algunos exámenes auxiliares, exámenes de laboratorio y exámenes auxiliares desde el punto de vista radiológico. Entonces, se crearon desde muchos años atrás criterios diagnósticos para artritis reumatoide, para lupus eritematoso sistémico, para esclerosis sistémica progresiva, etcétera, que tenías, como tú dices, que reunir una cantidad de criterios para decir este paciente tiene tanto por ciento de posibilidad, dependiendo de lo específico y lo sensible de los criterios, de tener esta enfermedad. Correcto. Pero a las finales, como te digo, son criterios más que diagnóstico de clasificación, porque puede ser que un paciente no cumpla criterios para artritis, pero clínicamente tú estás seguro que el paciente es una artritis reumatoide y en el tiempo esos criterios se pueden ir completando. Ahora te cuento que en los últimos 2 o 3 años ha habido un cambio en los criterios diagnósticos. Hay propuestas del Colegio Americano de Reumatología, de la EMEA, que es la parte europea que ve el tema de los reumatismos, y se han propuesto nuevos criterios diagnósticos para muchas enfermedades. Para la artritis reumatoide, uno de ellos, ya no son los 7 criterios antiguos que antes teníamos que cumplir, claro, 4 de los 7. En el lupus ya no son los 11 criterios, y que había que cumplir 4 criterios. Correcto. Ahora han ido cambiando y están en evaluación a ver si se van a mantener o no se van a mantener los criterios antiguos o los nuevos. Pero básicamente es la clínica que tiene el paciente. El paciente refiere dolor y nosotros le encontramos inflamadas las articulaciones y creemos que es una artritis. Si adicionalmente el paciente tiene rigidez matutina mayor de 1 hora, y dentro de los estudios nosotros pedimos, por ejemplo, un factor reumatoide o unos anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que es los últimos anticuerpos para el diagnóstico de artritis reumatoide, y nos salen positivos, nosotros ya tenemos ante un paciente con artritis reumatoide. Igualmente en el lupus, un paciente mujer, joven, con fatiga, caída de cabello, fotosensibilidad, es decir, se pone rojita cuando se expone al sol, rash malar, heridas en la boca, y les pedimos una prueba de anticuerpos antinucleares y sale positiva, pues tiene altas posibilidades de tener un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Excelente, excelente. Y yo me imagino que así también como llegar a los diagnósticos con los criterios ya mencionados y los últimos criterios mencionados, yo me imagino que también la ciencia ha ido evolucionando en lo que es la genética, en lo que es la biología molecular. Y me imagino que muchas de estas enfermedades, como tú ya las mencionaste en un inicio, son enfermedades inmunológicas y que tienen que ver muchas veces con la parte genética, es decir, padre, madre, con lupus, hermanos, tíos, abuelos, bisabuelos, es decir, lo que nosotros llamamos un árbol genealógico. Es decir, no estamos acostumbrados en las historias clínicas. Es decir, yo les digo a mis alumnos, y imagino tú a tus alumnos, en el hospital, a los residentes, o sea, a los internos, cuando hacen una historia clínica, ellos no están acostumbrados a hacer un árbol genealógico y decir, efectivamente, en este árbol genealógico, para mi carrera, en la parte oncológica, pues hay este tipo de posibilidades que pueda haber un cáncer por acá. En el caso de la especialidad de reumatología, yo me imagino que también, si hay un árbol genealógico desde la bisabuela o de los tatarabuelos desde la última generación hasta la primera generación, y puedo decir efectivamente, mi hija ha nacido con un problema de una artritis, pero ni mis abuelos ni mis papás han tenido, pero sus bisabuelos posiblemente sí lo tuvieron. ¿Pudiésemos explicar un poquito sobre la parte del árbol genealógico, sobre la parte genética, un poco cómo está vinculado la reumatología? Sí, en reumatología, al igual que la mayoría de especialidades médicas, la parte de la historia clínica, que nosotros le llamamos la anamnesis, y los antecedentes son muy importantes, ¿no? Y dentro de los antecedentes familiares, hay enfermedades reumáticas que tienen mucha asociación genética, hereditaria. Por ejemplo, una que es ahorita muy frecuente y que antes no se conocía mucho y ahora cada vez sabemos más, gracias a Dios, la osteoporosis. Si tenemos abuela,
madre o algún familiar relativamente directo que haya tenido osteoporosis y haya tenido una fractura, sobre todo de cadera o fracturas vertebrales, tiene muchas posibilidades, la paciente que tenemos adelante, que es familiar de estos antecedentes que hayan salido positivos, de tener también osteoporosis. Correcto. Dentro, por ejemplo, de las espondiloartropatías o de las espondilitis, ¿no? El HLA-B27, que es un análisis que se pide para ver tipo genético del paciente. Si es que sale positivo, tiene muchas posibilidades de tener esta enfermedad. Y generalmente hay que buscar a alguien en la familia que lo haya tenido. La gota. Tenemos papá con gota o algún tío, es muy probable que el paciente que nos viene con sintomatología pues también tenga gota. Entonces, dentro de los antecedentes, nosotros tenemos que ver no solo el tipo de alimentación del paciente, no solo los antecedentes familiares, qué otras enfermedades ha tenido, porque nos sirven mucho para construir un diagnóstico. Y ahorita, en reumatología, es muy importante el diagnóstico temprano. Se estuvo hablando hace unos años la prevención y el diagnóstico temprano. Es decir, no es lo mismo diagnosticar un paciente con artritis reumatoide a las 6 semanas de iniciado el cuadro que verlo a los 2 o 3 años. Correcto. Ya se produjo el daño estructural. Totalmente. Y nosotros lo que queremos es prevenir el daño estructural. Correcto. En un tiempo se habló de la ventana de oportunidad. Ese tiempo que te da la enfermedad para poder diagnosticar e iniciar un tratamiento temprano, agresivo, para poder evitar el daño estructural. Y ahora contamos con el avance también a nivel del tratamiento, la terapia biológica en distintas enfermedades, como por ejemplo en artritis reumatoide, que le han cambiado completamente el pronóstico a nuestros pacientes. Realmente ya no, sería un crimen, como se dijo en el último curso de actualización que tuvimos de la Sociedad de Reumatología, que ahora en los siguientes años nos llegue un paciente con artritis reumatoide en silla de ruedas, con deformaciones, con discapacidad funcional. Eso ya no debe de ocurrir más. Antes era la pirámide, ¿no? Que empiezas el tratamiento de la artritis reumatoide, Panadol, si no mejora antiinflamatorios, si no mejora le subo un poquito corticoides, claro. Si no mejora le empiezo con dosis bajas de metrotexate, si no mejora le agrego otra medicina, y delante de nosotros la paciente se iba discapacitando, se iba deformando. Ahora ya no, ahora se hace el diagnóstico temprano, y si hay ciertas características que nos dicen que va a ser una enfermedad agresiva, nosotros iniciamos con un tratamiento agresivo también. Excelente, excelente, Racet. Es muy importante. Y ese periodo que me dices es más o menos 6 semanas. En un principio se creía que en las primeras 6 semanas, pero ahora estamos hablando entre las primeras 6 semanas, el inicio de la enfermedad, y los primeros 6 meses. Correcto. Ahí donde ya tiene que estar el diagnóstico instalado y ya debe estar el tratamiento instalado. Y si hay signos de que el paciente va a tener una enfermedad agresiva, tenemos que ser agresivos con el tratamiento. Ahora se ha desarrollado no solo el tema del tratamiento, la tecnología, sino también en los métodos diagnósticos. Ahora se dice que el ecógrafo es el estetoscopio del reumatólogo. Y realmente todos los reumatólogos deberíamos tener, y en el tiempo se va a dar esa tendencia a tener un ecógrafo. Es decir, viene el paciente con las manos que le duelen, inflamadas, nosotros tomamos una radiografía y recién los cambios radiológicos los vamos a ver al año y medio, a los 2 años. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos, porque ya está el daño instalado. Correcto. Sin embargo, le hago una ecografía, un ecodoppler a las articulaciones de las manos, o las rodillas, o los tobillos, lo que el paciente, y encuentro signos de inflamación sinovial, ese paciente está haciendo una artritis reumatoide o un lupus, y tenemos que iniciar ya el tratamiento. Y eso es detectar tempranamente la enfermedad. Excelente. Hablaste sobre la gota, ¿no? Y la gota obviamente es, nos acordamos, ¿no? Que es la enfermedad de los reyes, ¿no? La enfermedad de los reyes, en la cual estaba condicionada mucho con la alimentación de una u otra forma. No, yo quisiera que nos expliques un poquito sobre la gota, si realmente es un mito la alimentación, ¿correcto? O es ya una enfermedad que ya viene genéticamente el paciente como trayectoria, es decir, como herencia, ¿no? Porque es muy hay que diferenciarlo, ¿no? Si es una enfermedad hereditaria o es una enfermedad que sí es agarrada o ayudada por la parte alimenticia, es decir, la parte alimenticia como que da la sintomatología y da los signos de la enfermedad. Sí, yo te respondería que son las dos cosas. Okay. La gota es un
o hiperuricemia es el incremento de ácido úrico a nivel de la sangre. Esto ya es gota cuando se produce la sintomatología, es decir, el ataque agudo, el dolor, la hinchazón, generalmente de la primera articulación metatarso del pie. Los antiguos médicos, los griegos, le llamaban reuma a derrame de fluidos. Correcto. Decir, la inflamación que se daba sobre todo a nivel del pie, que después se le llamó podagra, ellos lo consideraban que era un derrame de fluidos, y de ahí es donde viene el término reumatología. Derrame de fluidos por inflamación de las articulaciones, en este caso primero del pie. Entonces, el ataque agudo de gota es la inflamación del dedo gordo, el primer dedo del pie. ¿Por qué? Por un exceso de ácido úrico. Entonces tú me comentabas, acá es un tema que ya viene de genética, ya viene de herencia, el paciente ya nace predispuesto, o es algo que lo adquiere al ingerir demasiada alimentación con ácido úrico. Yo te digo que son las dos cosas. Correcto. El paciente nace predispuesto a producir demasiado ácido úrico o a eliminar de manera defectuosa el ácido úrico a través de los riñones. Entonces son los dos principales motivos por los cuales el ácido úrico se incrementa. Sin embargo, yo te digo, la mayor cantidad de pacientes que vienen al consultorio con ataque agudo de gota vienen después de Año Nuevo, después de Semana Santa, después de 28 de julio. Los ataques agudos de gota, ¿no? Claro, claro. Normalmente vienen los pacientes a controlarse, pero los pacientes que vienen con el dolor intenso es por eso. Entonces, ¿qué es? Es que ellos ya tenían un defecto que hace que el ácido úrico lo tengan elevado en sangre. Correcto. Y la ingesta de alimentos o de licor, que son sustancias que son ricos en ácido úrico, como por ejemplo las carnes rojas, las vísceras, los embutidos, los mariscos, la cerveza, hace que ese vaso que ya estaba lleno de ácido úrico, por decirlo de alguna manera, sea el alimento, sea la gota que derrame el vaso y se produce el ataque agudo. Entonces son las dos cosas. Cuando tú tratas, tienes que tratar bloqueando la producción excesiva de ácido úrico con el allopurinol. Correcto. ¿Okay? Sigue siendo hasta ahora. Viene terapia nueva, pero el allopurinol es lo que se sigue usando. Correcto. Y si es un paciente que elimina poco ácido úrico por los riñones, le damos un uricosúrico, que es el Probenecid, aparte de manejo del dolor y la inflamación. Pero adicionalmente al paciente tenemos que mandarlo al nutricionista para que le enseñe a comer, para que no se produzca esa gotita que derrame el vaso y se produce el ataque agudo, no se produzca, ¿no? Hay que educar a los pacientes. Excelente, ¿no? Yo en todos los programas que hemos tenido, Racet, sigo diciendo que la nutrición es fundamental. Es decir, la prevención va de la mano con la nutrición. Si es que nosotros no contamos con un nutricionista, es decir, el tratamiento hacia el paciente no va con un nutricionista, las cosas no van a mejorar. Obviamente personas obesas, personas subidas de peso, ¿no?, que están por encima de su índice en masa corporal, más de 26, más de 30, son pacientes que tienen mayor oportunidad de hacer este tipo de patologías, definitivamente, ¿no? Pacientes que bueno, no tienen la posibilidad, es decir, no es muy fácil hacer una dieta. No es muy fácil que vengan a un nutricionista y te diga, tienes que comer esto, lo otro, ¿no? Hoy en día ya han salido ciertas cirugías importantes, que son las cirugías bariátricas. Y las cirugías bariátricas realmente son preventivas, doctor Racet. Son preventivas porque al final van a dejar muchas veces de que tú puedas adquirir en el tiempo enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades crónicas que a la larga obviamente van a ser mutilantes y van a llegar a la muerte, ¿no? Como la diabetes, enfermedades oncológicas, ¿no? Cáncer de colon, ¿no? Cáncer de próstata, que están muy de la mano y vinculadas con los pacientes subidos de peso, ¿no? En sobrepeso. Y obviamente en las enfermedades reumatológicas también, ¿no? Entonces yo sigo diciendo, ¿no? El hacer una dieta no es fácil. Es decir, no es muy fácil. Pero también someterte a una cirugía, tampoco. Pero hay que sopesar muchas veces cuál de las dos cosas son mejores. Si estar con un nutricionista o realmente someterme a una cirugía bariátrica que realmente al final va a ser preventivo hacia mi persona. Sí, por ejemplo, en el tema de gota,
la gota se asocia mucho al síndrome metabólico, ¿no? Entonces vemos pacientes que tienen gota y que son muy difíciles de manejar porque además tienen diabetes mellitus, porque además son hipertensos, porque además son lipidémicos, porque además son obesos. Y al final sabemos que el paciente con gota, que no se trata de manera adecuada, porque el paciente viene al consultorio cuando tiene dolor, y si uno le da un tratamiento adecuado puede llevar toda la vida sin dolor, pero disminuyendo sus niveles de ácido úrico con el tratamiento. Correcto. Entonces, si el paciente aprende, yo tomé esto y me quitó el dolor, entonces le vuelve el ataque agudo, vuelve a tomar lo mismo, le vuelve el ataque agudo, pero nunca baja los niveles de ácido úrico en la sangre. La complicación de la gota es paciente con gota que no se trata, su historia natural es que a los 20, 30 años de enfermedad termine en insuficiencia renal por litiasis renal, ¿no? Entonces, cálculos de ácido úrico. Entonces, eso es lo que nosotros debemos prevenir. Otra enfermedad que depende mucho también del peso es la osteoartritis. Osteoartritis de cadera, osteoartritis de rodilla. Que el 40% del tratamiento y del alivio de la sintomatología es que el paciente baje de peso. Si tiene sobrepeso y es obeso, y eso le va a aliviar mucho el dolor y va a evitar de que ese paciente termine yendo a prótesis de cadera o a prótesis de rodilla. Entonces, el tratamiento con el nutricionista al lado para que el paciente baje de peso, su tratamiento antiinflamatorio, y ahora que han salido unos fármacos modificadores de la enfermedad de la osteoartritis, y los trabajos que se están haciendo ahora para terapia biológica en pacientes que sabemos tienen riesgo de desarrollar osteoartritis, pues va a hacer que a la larga pues, nuestros pacientes estén muy bien, pero si no, los pacientes, muchos de ellos terminan en prótesis de cadera o de rodilla. Una pregunta, ¿me podrías explicar un poquito sobre la terapia biológica? Es decir, para que la gente lo pueda entender, qué es la terapia biológica y obviamente lo importante que no solo está haciendo para la especialidad de reumatología, sino para las especialidades oncológicas, por favor. Claro, dentro de la patogenia, de la patología, de la fisiopatología de por qué se desarrollan las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, se ha descubierto que fuera de las sustancias que nos hacen daño, es decir, los autoanticuerpos, que nuestro propio cuerpo fabrica sustancias que nos hacen daño a nosotros mismos, hay una serie de sustancias como el factor de necrosis tumoral que juega un rol primordial en desencadenar la inflamación y el daño estructural en los pacientes con artritis reumatoide. La tecnología, la industria farmacéutica ha fabricado anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral. Excelente. Esa es la terapia biológica. Entonces, evitar que se desencadenen las cascadas de inflamación y de destrucción desde el inicio. Y así es también que se han creado anticuerpos contra el receptor que bloquean el receptor de la interleuquina 6, que es una sustancia que también tiene un rol primordial en el daño estructural que se produce en los pacientes. Como las prostaglandinas para el manejo del dolor y todo, las cascadas. Intervenir justo ahí con anticuerpos en eso. O a veces es bloquear la unión de esa sustancia con el receptor para que produzca el daño, se bloquea, se le quita la llave y están circulando por ahí pero sin hacer daño. Excelente, excelente. Pues yo me imagino que la terapia biológica es una terapia cara, es decir, no es una terapia muy barata, ¿no? En la cual todavía muchos pacientes no tienen la posibilidad de poder hacerlo, es decir, debe ser un poquito costoso de una u otra forma. Sí, esa es la parte un poco difícil, ¿no? Más o menos estamos hablando que una terapia biológica mensual para un paciente con artritis reumatoide podría fluctuar entre 4.000 a 5.000 soles mensuales. Gracias a Dios y a la lucha de los reumatólogos, tanto del Perú como de Latinoamérica y de la Sociedad Peruana de Reumatología, ahora los seguros de salud compra terapia biológica y le da a los pacientes previa junta médica que decidan que amerita el uso de la terapia biológica. Y las empresas prestadoras de servicios, las EPS, ya aceptan la terapia biológica como una necesidad en el tratamiento de los pacientes con enfermedades autoinmunes. Y es a la larga que, si tú lo ves desde el punto de vista de farmacoeconomía, si tú inicias con terapia biológica desde el inicio y evitas el daño, vas a evitar que a los 10, 15 años tengas un paciente que no trabaja, tengas un paciente que estás postrado en silla de ruedas, tengas un paciente con todas las complicaciones y hospitalizaciones que tienes que ver por ese
esa postración, tengas un paciente que de repente necesita una cirugía mayor como una prótesis de cadera, o tengas un paciente que no solo la terapia biológica actúa a nivel de las articulaciones. La artritis reumatoide se ha visto que una de las principales causas de muerte en artritis reumatoide a largo plazo son las enfermedades cardiovasculares. Así es. Y la terapia biológica también favorece la mejoría de los pacientes a ese nivel. Entonces, a la larga, vale la pena la inversión. Totalmente de acuerdo. Estamos en un tema sumamente interesante, importante. Nos vamos a unos comerciales y volvemos con este tema apasionante que es la reumatología. TV Universo, un canal online con una nueva plataforma de información y entretenimiento para todo el mundo. En este canal puedes encontrar variedad de programas, turismo, deporte, salud, música, negocios, cultura, entrevistas y mucho más. Transmitiendo las 24 horas del día. TV Universo, televisión con señal mundial para gente con experiencia y espíritu joven. TV Universo, televisión con señal mundial que te ofrece servicios publicitarios, spots, publireportajes y otro tipo de publicidad que requiera tu empresa. TV Universo, para gente con experiencia y espíritu joven. Informes Lima, Perú, 96 77 46 853 345 0673. La Florida, Estados Unidos, 01 305 74 76 32 3. Barcelona, España, 34 934 19 48 86. Correo informes@tvuniverso.net. Volviendo a este tema tan apasionante que es la especialidad de reumatología acá con el doctor Rasset, en www.tvuniverso.net, en Tu Salud al Día,
Quisiera tocar un tema, Racet, que es de mucha importancia y que mucha gente obviamente lo tiene y que no lo sabe. Que yo me imagino que millones de personas están caminando por las calles, correcto, y muchas veces cansadas, ¿no? ¿Y cansadas de qué? Cansadas de no hacer deporte, cansadas de no tener tanto trabajo, pero se sienten agotados. Y que es una patología muy frecuente, que es la fibromialgia. Quisiera que nos des un concepto sobre la fibromialgia, cómo actúa, quiénes son las pacientes que tienen mayor predisposición a esta enfermedad. A ver, la fibromialgia es una enfermedad que ha existido siempre, pero que ahora se le ha dado mayor importancia y mayores estudios para fibromialgia. Estamos hablando de aquellos pacientes que nos refieren dolor musculoesquelético generalizado. Correcto. El paciente viene refiriendo dolor en todo el cuerpo. Sería como un criterio. Ahora hablamos un poco de los criterios porque Perfecto. también han cambiado. Okay. O hay una propuesta para cambio Excelente. de criterios. Pero dolor musculoesquelético generalizado, es decir, esos pacientes que a veces, doctor, me duele desde el cabello hasta la punta del pie. Y cuando uno le examina las articulaciones, que para nosotros los reumatólogos son muy importantes, no encontramos sinovitis, no encontramos artritis, no encontramos inflamación, tumefacción como los pacientes con artritis reumatoide, que sí encontramos. Les hacemos el eco, el Doppler y tampoco encontramos. Si no, es un paciente que tiene dolor, que tiene fatiga, es un paciente que se levanta como si lo hubieran apaleado en la noche, es decir, un sueño que no repara, sueño no reparador. Como decir después de un partido de fútbol. Algo así, pero después que te levantas y caracho, estás con el dolor en los músculos o contracturado. Exactamente. Y entonces nosotros empezamos a examinar y encontramos ciertos puntos dolorosos. Esos son los criterios antiguos y realmente son los que todavía se siguen usando porque los otros son una propuesta y es medio complejo de explicar porque hay que usar unos scores. Pero en general se hace el diagnóstico de fibromialgia, el cual es netamente clínico. Correcto. No tenemos un examen de laboratorio, no tenemos un examen de imágenes que nos haga el diagnóstico de fibromialgia. La fibromialgia, el diagnóstico es netamente clínico. Y es un diagnóstico de exclusión, es decir, tenemos que excluir que no hayan otras patologías que nos puedan dar una sintomatología similar. Correcto. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Okay. Pacientes con hipotiroidismo tienen fatiga, tienen dolor Totalmente de acuerdo. musculoesquelético, tienen cansancio. Y a las finales, si no hacemos un diagnóstico diferencial, nuestro diagnóstico de fibromialgia no está bien hecho. Pero si excluimos todas esas patologías y encontramos puntos dolorosos presentes con dolor musculoesquelético generalizado y fatiga, como eran los criterios antiguos, más de 3 meses, y encontramos 11, 18 puntos dolorosos, que ya son conocidos por los médicos y los reumatólogos, podemos hacer el diagnóstico de fibromialgia. Generalmente los pacientes con fibromialgia son pacientes mujeres. Estamos hablando aproximadamente entre el 4 a 5% de la población general que tiene esta patología. Y fibromialgia es una de las principales causas de ausencia laboral, de descanso médico. ¿Y el porcentaje entre hombres y mujeres cuánto es más o menos 4 a 1. A favor, 4 a 1. A favor de la mujer 4 a 1. Digamos, en contra. Es difícil, no a favor, en contra, claro. Tener la patología claro. que no tenerla, ¿no? Claro que sí. Y generalmente se han hecho estudios en los pacientes con fibromialgia que están asociados a cambios también de la esfera psicológica. Okay. Es decir, pacientes muy estresadas, pacientes muy ansiosas, pacientes que hayan tenido algún problema. Nosotros encontramos a veces que el detonante, el inicio de la sintomatología se da después de un evento importante en la esfera psicológica. Correcto. Un paciente, por ejemplo, que salió del trabajo, la despidieron del trabajo, o que tuvo una ruptura en la familia, una ruptura conyugal, o tuvo la pérdida de un familiar importante y ya viene predispuesta genéticamente para desarrollar fibromialgia, es que se desarrolla el cuadro, ¿no? Correcto. Y el tratamiento de los pacientes con fibromialgia tiene que ser un tratamiento integral. El reumatólogo, que es el que hace el diagnóstico, que es el que da el tratamiento farmacológico. Tenemos también la parte de medicina física y rehabilitación, que es importante. La natación es uno de los mejores ejercicios para los pacientes con fibromialgia. Y tenemos la parte del psicólogo, del psiquiatra, para que nos maneje si es que hay un problema emocional de fondo, ¿no? Excelente, excelente, Racet. Ahora, con respecto a la edad, ¿se habrá encontrado fibromialgias en niños, en niñas? Sí. Sí, hay fibromialgia en niños. Hay un estudio de un autor turco y un autor israelita
donde encontró una prevalencia que también iba entre los 4, 5, 6% de fibromialgia en niños y más en niñas que en niños. Y además él hizo un estudio muy interesante. Vio a las niñas con fibromialgia y examinó a las mamás. Y no solo las examinó, sino las entrevistó y les hizo la anamnesis. Claro. Y generalmente encontró una asociación muy importante en que niña con fibromialgia, probablemente la mamá con fibromialgia, o al revés. Si nosotros tenemos una paciente de 30 años que nos viene con la sintomatología, hacemos el diagnóstico, y es muy frecuente que nos diga, doctor, mi hija también se queja de lo mismo. Y probablemente es que en el ambiente, aparte del tema hereditario, genético, de la predisposición, en el ambiente familiar hay algún problema que está haciendo que se desarrolle el cuadro. Interesante, realmente es una patología en la cual, como tú dices, muchas veces pueden dejar discapacitados a muchas personas. Es decir, el trabajo, ausencia de ir a trabajar, muchas veces es sinónimo de esta patología frecuente que es la fibromialgia, porque la fibromialgia tumba a la paciente a la cama. Es decir, la paciente no tiene deseos de trabajar, la paciente no tiene deseos de caminar, la paciente no tiene deseos de hacer absolutamente nada, de estar echada en su cama, y me imagino que viene con cuadros dolorosos también, puntos que tú ya has mencionado, que son puntos que dan criterios que al final te pueden decir si estamos frente a ello, excluyendo patologías que no tienen nada que ver con la parte reumatológica. Correcto, que mencionaste tú, que una de ellas es el hipotiroidismo, que es una patología que tiene que ser excluyente totalmente para poder llegar a un buen diagnóstico. Y bueno, hay un tema que realmente es un tema que quizás ataca más a las mujeres que a los varones, entre comillas, que es la osteoporosis. La osteoporosis es un tema apasionante, un tema en el cual yo como ginecólogo oncólogo lo veo en mi consulta privada, no solo en mi consulta privada, sino también en mi consulta pública en el hospital en la cual laboramos conjuntamente, ¿no? Y la osteoporosis siempre está relacionada a los cambios en la mujer perimenopáusica, posmenopáusica, ¿no? En la cual se inician muchas de ellas con osteopenia y ya después con una osteoporosis, teniendo obviamente scores que los vamos manejando en las densitometrías óseas. ¿Me pudieses, por favor, explicar un poquito sobre la osteoporosis? ¿Cómo es el inicio? ¿En qué momento uno debe dar un tratamiento? Es decir, no llegar a una osteoporosis grave, simplemente estar ya de repente con una osteopenia. Si por favor me pudieses dar un alcance obviamente al público, que en estos momentos en www.tvuniverso.net muchos están ya entusiasmados con este tema, apasionados con este tema, y estoy totalmente convencido que de acá a una semana, 2 semanas vamos a tener infinidad de preguntas de muchos seguidores que nos lo van a hacer. Ok, la osteoporosis tal vez sea la enfermedad desde el punto de vista de reumatología que ha tenido mayor conocimiento en los últimos años, ¿no? Junto con artritis reumatoide y ahora último que hablaba de fibromialgia, la osteoporosis ha sido una revolución desde el punto de vista de reumatología. La osteoporosis no es más que la disminución de la densidad mineral ósea, de la resistencia, de la calidad del hueso. ¿Okay? No es solo que el hueso pierde calcio, sino que adicionalmente el hueso se va volviendo más débil, más frágil y menos resistente. Un hueso de menor calidad, y a las finales eso no tendría ninguna implicancia clínica si es que no llevaría a nuestros pacientes que tienen osteoporosis a tener mayor riesgo de fractura. Correcto. Lo que nosotros debemos de evitar es eso, disminuir el riesgo de fracturas. Correcto. Y para eso podemos hacer predicción primaria, secundaria y terciaria, pero hay que intervenir, y ahora vamos a hablar un poco de cómo es la historia natural de esto, ¿no? Correcto. Entonces, ¿y por qué disminuir el riesgo de fractura? Se ha visto que de las personas que tienen fractura de cadera, aproximadamente el 40-50% en un año pueden fallecer por complicaciones de estar postrados en cama a raíz de la fractura. Totalmente. Entonces, eso no lo podemos nosotros permitir ahora. Decía un colega argentino que la osteoporosis, todos piensan que es una enfermedad de las personas
posmenopáusicas o de los ancianos. Pero realmente me decía Rasek, realmente la osteoporosis es una enfermedad de los niños. Y yo le digo, ¿por qué? Y él me dice, porque realmente nuestra masa ósea se va forjando desde que nacemos. Y si tenemos nosotros una adecuada alimentación, una vida saludable, hacemos deporte, no tenemos tal vez factores de riesgo como fumar, como el alcoholismo, vamos a llegar a nuestros 35, 40 años con un pico de masa ósea elevado, y cuando ya nos toque pagar los intereses al banco, vamos a tener colchón de dónde. Claro. Pero si nosotros llegamos con un pico bajo, ¿por qué? Porque no nos alimentamos desde pequeños, porque no hicimos deporte, porque empezamos a tener una vida sedentaria, vamos a llegar con un pico de masa ósea bajo, ahorro de calcio bajo en nuestro banco, y a la hora que nos toque pagar los intereses, en el caso de las mujeres en la menopausia y los hombres a partir de los 60, 65, pues vamos a caer más fácilmente en el diagnóstico de osteoporosis. La osteoporosis es un diagnóstico que se hace a través de una prueba, que es la densitometría ósea. Esta prueba lo que hace es medir la densidad mineral ósea en ciertas áreas y regiones. Ahora, últimamente, el consenso es que es a nivel de cadera y a nivel de las 4 últimas vértebras de la columna lumbar. Correcto. ¿Ok? Y se han creado unos score, que si uno tiene de menos 2.5 deviaciones estándar de densidad mineral ósea para abajo, es decir, menos 2.5, menos 2.6, menos 3, menos 4, menos 5, tiene osteoporosis. Correcto. Pero si uno tiene menos 2.4, no tiene osteoporosis, tiene osteopenia. Y ese es un tema que también es una pelea constante con las aseguradoras. A un paciente con menos 2.4 que tiene osteopenia por densitometría se debería de tratar, porque uno evalúa no solo la densitometría, sino los factores de riesgo. Correcto. Es decir, si tuvo a una mamá con osteoporosis y que se fracturó la cadera, si tiene adicionalmente es asmática y toma corticoides, correcto, si adicionalmente consume muchas tazas de café diarias o fuma mucho cigarrillos por día durante muchos años, es decir, si no consume de manera inadecuada calcio, alimentos con calcio, si sus niveles de vitamina D son bajos. No voy a esperar que venga el siguiente año con su densitometría, ahora sí ya tienes osteoporosis, ahora sí ya te trato. No, ahora la idea es tratar a los pacientes, así tengan osteopenia, correcto, pero que tengan factores de riesgo que nos dicen que esta paciente en muy poco tiempo va a llegar a osteoporosis. Y lo peor, hay estudios que pacientes con osteopenia también se fracturan. Es decir, ponemos a la osteopenia en el medio y los cofactores a los costados. Excelente. Y se ha creado scores, que en este caso es un programa que se llama el FRAX. Okay. Evalúa, así tengas osteopenia, tu porcentaje o posibilidad de fractura en los siguientes años. Hay el FRAX en distintos países, el de Perú todavía no se ha validado para Perú, pero estamos usando el de países parecidos a nosotros, y es una herramienta que no es decir, ok, este paciente tiene osteopenia, pero por todas las características que se le tomaron a la hora del examen, se les hace varias preguntas, tiene riesgo de fractura incrementado en los siguientes años. Correcto. Entonces, esa herramienta nos sirve a nosotros para decir, a este paciente lo trato ya. No voy a esperar que me venga con la densitometría con osteoporosis. Excelente. Y una pregunta, Rasek, con respecto a la prevención, es decir, a los tratamientos preventivos, ¿tenemos alguna medicina preventiva para que un paciente no haga una osteopenia o una osteoporosis? Es decir, tratamientos que ya están actuales y que nos puedan ayudar a que nosotros podamos decir, no estoy no voy a llegar a una osteoporosis o no voy a llegar, obviamente, a una osteopenia. Es decir, un tratamiento preventivo. Antes de yo puedo tomar algo que me pueda prevenir, o simple y llanamente tengo que esperar a mi densitometría ósea, a mi osteopenia para empezar ya mi tratamiento. Es una pregunta un poco complicada, pero muy importante, ¿no? O sea, no existe, los pacientes que toman esta medicina ya no van a realizar osteoporosis, pero es más o menos con lo que yo empecé, ¿no? De nuestros niños. Una alimentación saludable, cumpliendo los requerimientos de calcio de acuerdo a su edad, sin hábitos nocivos que nos predispongan a que nuestros huesos se descalcifiquen más. Si tenemos un factor de riesgo como que somos asmáticos, pues no esperar a
perimenopausia, la posmenopausia, para hacernos la densitometría ósea, sino pedirla con anticipación. Correcto. Pacientes con artritis reumatoide que están en corticoides, inclusive jóvenes, porque hay artritis idiopático juvenil, artritis reumatoide juvenil de los niños, y que los sometemos a corticoides porque es necesario en ese momento, y a otras terapias que también descalcifican el hueso, podemos y estamos obligados a pedir una densitometría y iniciar un tratamiento para prevenir que estos pacientes lleguen a desarrollar osteoporosis. Básicamente sería tal vez suplementar de manera adecuada los requerimientos de calcio, y algo muy importante, Percy, que realmente ahora se ha demostrado por diversos estudios que es una epidemia a nivel mundial, el déficit de vitamina D. Perfecto. Acá estamos entre dos situaciones: los dermatólogos que por el tema del cáncer de piel, correcto, que están yo creo de manera adecuada también desde el punto de vista de ellos para prevenir el cáncer de piel, fomentando la aplicación de bloqueadores solares, pero por una parte la fuente de vitamina D más importante que tenemos nosotros es el sol. Totalmente de acuerdo. Y tenemos que exponernos al menos unos 20 o 30 minutos a alguna parte de nuestros cuerpos al sol para que se sintetice la vitamina D a nivel de piel y empiece todo su metabolismo y sus acciones favorables a nivel de hueso. Hicimos un trabajo en el hospital a donde pacientes mayores de 55 años, excluyendo otras patologías, le dosamos vitamina D, que es caro dosarlo. Tuvimos una donación para poder hacer un dosajes a 50 pacientes. 42 pacientes tenían algún tipo de deficiencia de vitamina D, correcto, sin ninguna sintomatología. Entonces, si estamos hablando de prevención, pues tal vez dar fuentes de vitamina D como la exposición solar, y si no se puede o hay complicaciones, pues suplementarla. Ahora ya tenemos suplementos de vitamina D, y también el tema del calcio. Aparte de eso, el ejercicio, la alimentación saludable, una vida sana, nos pueden prevenir a llegar de manera temprana a una descalcificación como la osteopenia o la osteoporosis. Excelente. Hay mitos que vamos a tocarlos ahora, ¿no? Son los mitos del calcio, ¿no? Mucha gente agarra y dice, ¿no? Tomo calcio y voy a hacer un cálculo renal. Es decir, si lo tomo por 2 meses o 3 meses, mi posibilidad de hacer un cálculo renal es grande. Es decir, ¿cuáles son esos mitos realmente? Hay que romper esos mitos, esas barreras, porque hay mucha gente que no toma calcio. ¿Correcto? Y básicamente el tema de la formación de cálculos a nivel riñón es un problema a nivel del riñón. ¿Okay? Entonces, así no tome calcio, el paciente que va a formar cálculos lo va a formar. Lo va a formar, totalmente de acuerdo. Ahora, antes teníamos el fosfato de calcio, después vino el carbonato de calcio, y ahora más bien, hace algunos años, ya 10, 15 años, tenemos el citrato de calcio en el mercado. Es un calcio que se ha demostrado tiene menores posibilidades, es más, se dice que podría disminuir el riesgo de formar cálculos a nivel de riñón, que tiene mayor tolerancia gastrointestinal. Entonces, ese el tema, inclusive y de repente estas pastillas son un poquito más chicas también, ¿no? Claro. Porque ese es uno de los grandes problemas, ¿no? El deglutir una pastilla, ahora ¿no? Han salido en tabletas masticables, correcto, que se chupan y se van disolviendo, correcto, en sobre. Correcto. O sea, no va a haber un pretexto para no suplementar. Para no suplementarlo. Hubo una alarma hace poco de que la ingesta de calcio, el suplemento de calcio en pacientes con osteoporosis, con osteopenia, podría incrementar el factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Para producir problemas a nivel cardiovascular, tipo trombosis, infartos, enfermedad cardiovascular. Y se analizó el estudio y se vio que el diseño no era el adecuado. Es decir, dijeron a los pacientes que toman tanta cantidad de calcio, pero no les preguntaron cuál era su basal de consumo en la dieta. Correcto. Es decir, yo le puedo dar a un paciente 500 miligramos de calcio 2 veces al día, 1000, y el paciente por ahí casi no ingiere dieta durante su alimentación y estoy dándole sus requerimientos. Pero si tengo un paciente que tiene sus requerimientos a un 80%, lo que yo tengo que hacer es calcularle y completarle el 100%. Es difícil a veces eso, y se están haciendo unas tablas para el Perú. Es decir, un cuestionario muy fácil, con un programa que le preguntas al paciente qué toma usted de desayuno, qué toma usted de almuerzo, qué tome usted de comidas, cuánto entre comidas, y le podemos sacar un cálculo aproximado de cuál es su consumo diario promedio de calcio y saber cuánto le falta. Excelente. Lo que tenemos que hacer es suplementar lo que le falta y adicionarle la vitamina D. Perfecto. Los requerimientos de vitamina B diarios aproximadamente están entre los 800, 1000,
1200 unidades de vitamina D. Excelente. Y para llegar a una sobredosis de vitamina D tendríamos que dar una dosis muy alta. O sea, los rangos de seguridad son bastante importantes. Importante, sí. Excelente. Entonces, para que el público sepa, ¿no?, que no hay que romper ese mito del calcio, que muchas de ellas dicen, no tomo calcio porque va a hacer un cálculo renal. Ya sabemos, y lo ha explicado perfectamente el doctor Rasset, que no es así. Y que obviamente los pueden tomar, y no solo el calcio se puede tomar en pastillas, sino hay masticables, hay en sobres. Entonces no hay cómo el paciente diga no al calcio. Al contrario, hay que decir sí al calcio. Y el tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo al año? Es decir, en el año, los 12 meses tengo que tomar calcio, o simple y llanamente con 8 meses y descansar 4, estoy dándome seguridad, o tomando 10 meses calcio y dejando 2 meses. ¿Se ha hecho algún estudio? ¿Cómo es ese...? No, como estamos hablando de requerimientos diarios, es el día a día, ¿okay? El calcio, tanto el calcio con la vitamina D, si el tratamiento es largo, prolongado y probablemente de por vida. Donde ahora hay un poco de controversia y se están haciendo estudios, es el llamado fijador de calcio, ¿no? Después de que ya decidimos tratar un paciente con osteopenia porque tiene alto riesgo de fractura, o osteoporosis también con alto riesgo de fractura, aparte del aporte de calcio y de vitamina D, tenemos los antirresortivos, conocidos por el público como los fijadores. Los fijadores. Entonces ahora lo que se está viendo es que si después de unos 5 años, 7 años de uso de antirresortivos, se podría llegar a un descanso de la toma del antirresortivo por algunos años. El resortivo. Del antirresortivo. Pero no del calcio. Perfecto. Eso significa que los fijadores sí podemos aguantarlos. 2 meses. Momento, en algún momento sí. Porque tienen sobre todo los bifosfonatos, los primeros antirresortivos que lo tenemos de toma semanal, mensual, endovenoso cada 3 meses o una vez al año. Estos fármacos sí, nosotros podemos suspenderlos después de un tiempo y tienen un efecto residual. Y nosotros hacemos seguimiento a nuestros pacientes con un estilo de vida saludable, con su calcio, con su vitamina D, y vemos con densitometría año a año cómo el paciente tal vez se mantiene y no se nos fractura. Excelente, excelente. Bueno, así como todo tiene un inicio, todo tiene un final, ¿no, Rasset? Nos sentimos halagados con tu presencia en www.tvuniverso.net, en Tu Salud al Día. Yo me imagino que la gente, el momento que ya estén entrando por internet, van a estar cuestionando, haciendo preguntas, van a conocer realmente de esta especialidad tan importante, y que realmente muchas veces las pacientes pueden llegar a una discapacidad, y eso es lo que no se quiere, la prevención. Yo creo que estamos en la era preventiva para todas las especialidades, y eso es lo más importante, es decir, no llegar a la discapacidad en el caso de la especialidad de la reumatología, y obviamente que las pacientes puedan seguir una vida sana, una vida tranquila, y que puedan pues desempeñarse en sus actividades cotidianas. Yo agradecerte, Rasset, en estar en este programa, en tu programa. No va a ser la primera vez ni la última. Vamos a seguir hablando sobre la reumatología, y de repente tocando ya puntos importantes, es decir, de repente tocar ya una enfermedad importante en la cual sea del agrado del público, y que realmente obviamente sea una enfermedad que a la larga pueda hacer daño. En este caso, a mí en particular, desde ahora te lo digo, me gustaría que la próxima vez podamos tocar lupus como una enfermedad de fondo, es decir, tocarlo solamente como lupus. Yo te agradezco, y agradezco obviamente a tvuniverso.net para este programa, que ha sido un programa bastante lindo, bien manejado, bien definido. Muchas gracias, Percy. Hemos hecho una pincelada de generalidades en reumatología, y yo encantado cuando tú lo requieras para tocar ya enfermedad por enfermedad en un programa específico. Muchas gracias a los oyentes. Gracias.